I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los alumnos de octavo? Espero que se estén cuidando. Bueno, tal vez no creo que sea la última vez porque yo pienso seguir apoyándoles de esta manera, pero vamos a iniciar otro tipo de clase a través de Classroom y que van a tener otro tipo de actividades. Pero quiero seguir apoyando a ustedes a través de estos videos para que puedan entender mejor los contenidos. No olvidemos cuidarnos, quedarnos en casa y si tenemos que salir, usar nuestra mascarilla, llegar a casa, lavarnos las manos. Por lo tanto, el cuidado debe ser entre todos. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de la conquista sobre la cosmovisión indígena. Hemos visto, ¿no es cierto?, que más que un encuentro es una avasallar de una cultura que viene desde Europa y que creían que lo que ellos traían era lo mejor. La aplastante derrota militar que sufrieron los diversos pueblos americanos trastocó y puso la crisis de su cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, o sea, lo que ellos creían, lo que ellos veían, lo que ellos sentían, ¿ya? Sus creencias, en especial sus creencias religiosas. Además, una de las características de la conquista y colonización europea fue su afán de evangelizar. La expansión del catolicismo se produjo tanto por la conversión de nativos mediante la palabra y la persuasión, como por conversaciones forzosas, bautizos masivos y la construcción de iglesias y capillas sobre las ruinas de templos y espacios sagrados e indígenas destruidos. Cuando nosotros hablamos del catolicismo, hablamos del catolicismo apostólico romano, doctrina religiosa considerada una de las principales y mayoritarias del cristianismo. Se caracterizaba por tener un carácter universalista, unido a la autoridad espiritual del Papa, obispo de Roma, y por seguir una disciplina canon tradicional. Antes de continuar, recordar que cuando nosotros estábamos hablando de todo este proceso, hablamos de la reforma religiosa. Por lo tanto, se había iniciado una reforma religiosa en Europa que iba en contra principalmente del catolicismo romano. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, se estaba también extendiendo por Europa. Los reyes de España eran católicos apostólicos romanos y defensores de la fe católica. Por lo tanto, su propósito era que estas nuevas ideas, que eran la reforma religiosa, no entraran en España y por lo tanto tampoco entraran en América. De ahí entonces su afán no solo de evangelizar, sino mantener el catolicismo, ya sea de forma persuadiendo a los indígenas a través de la palabra o la gran mayoría, ¿no es cierto?, entrando de forma forzosa. Con la creación de iglesias o capillas en distintos lugares. Si nosotros vamos a todos los pueblos del interior, solo miramos aquí en Arica o en otros lugares, en todos los pueblos del interior, en todo, no hay ninguno que no exista una iglesia que fue construida en que nosotros hablamos de las iglesias andinas, que fueron construidas en 1600, hay algunas que son mucho más antiguas, pero nosotros vamos a ver en todos los pueblos, en cada uno de ellos, un santo patrono y además una iglesia. ¿En qué medida la desarticulación de las creencias religiosas de los pueblos indígenas ¿En qué medida la desarticulación de las creencias religiosas de los pueblos indígenas tras el proceso de conquista? ¿Cómo desarticularon todo esto? Esto es lo que vamos a ver. Nosotros estamos aprestándonos para celebrar el Machacmara. Entonces, cuando nosotros hablamos del Año Nuevo Indígena, estamos viendo que hay una serie de elementos, que por supuesto hoy día se han recuperado, pero fueron destruidos por los españoles con esta nueva visión o esta nueva mentalidad que ellos traen, principalmente esta nueva concepción religiosa. Y de eso es un poco lo que vamos a hablar. José Vivar de Valderrama fue un pintor del Virreinato de Nueva España, o sea, México, durante la primera mitad del siglo XVIII, autor de la reconocida obra en la que se retratan hechos históricos relativos a la evangelización azteca. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Lo están bautizando, ¿ya? Habían
bautismos masivos. Hay algunos cronistas que dicen que en un día bautizaban como a 3.000. Entonces, ¿ustedes creen que esas personas, esos 3.000, se habían convertido? No, los obligaban, ¿ya? Porque si no, muchos de ellos sufrían consecuencias mortales. Hubo que aguardar la llegada de los franciscanos en el año 1525 para que comenzara la primera campaña evangelizadora del país. Se inauguró con la destrucción sistemática e irreversible de santuarios y de ídolos. Se intensificaba la guerra de la imagen. Esta vez la agregación no perdonó ni los edificios ni a los sacerdotes que el principio de la descontaminación había respetado. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, ¿no es cierto?, que con la llegada de ellos comienzan a sacar, de estos franciscanos, comienzan a sacar los ídolos, a destruirlos, e instalar, ¿no es cierto?, generalmente estos santos patrones. De ahí que nosotros vemos casi todas las ciudades que son creadas tienen un santo patrón. Si nosotros pensamos en la ciudad de Arica, bueno, nosotros decimos, la ciudad de Arica. Pero ¿cuál es el nombre de la ciudad de Arica? La ciudad San Marcos de Arica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el patrono de la ciudad es San Marcos, porque fue fundada por los españoles. Lima, Santa Rosa de Lima. Si nosotros vemos Santiago, no es por Santiago, por el santo, ¿ya? El nombre de la ciudad de Santiago es la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, pensando, ¿no es cierto?, en Santiago como el santo patrono que era del ejército español. Los indios tradicionalmente no practicaban la inhumación, depositaban sus muertos en abrigos con forma de colmenas que cavaban en el flanco de las montañas o en tumbas hechas de bóveda, o en grutas protegían a los cadáveres con una puerta de piedra. Los misioneros exigieron que los indios debían enterrarse a sus muertos en cementerios consagrados. Los indios hubieron de obedecer, pero con horror, desesperados, desenterraban los cadáveres en la noche para transportarlos a su antigua sepultura. ¿Qué es lo que está diciendo este escritor? ¿Qué es lo que ocurría? Ocurría que los indígenas le obligaron a enterrar a sus muertos en los cementerios supuestamente católicos, ya con el ritual de la Iglesia Católica, y no con lo que hacían tradicionalmente los antiguos aborígenes o indígenas que vivían en esta región, donde sí existían cementerios, pero con todo un ritual funerario que ellos realizaban para poder sepultar a estos muertos. Pero los españoles a estos lo veían como algo aberrante, de ahí que, ¿no es cierto?, los obligaron, y ellos, los indígenas, muchas veces iban en la noche, sacaban sus deudos y los sepultaban con su propio ritual. Por lo tanto, vemos de alguna manera cómo se está socavando la cultura de los pueblos aborígenes de América. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los funerales de Atahualpa. Luis Montero fue un pintor peruano, se destacó por representar episodios de la historia peruana a través de las tradiciones artísticas italianas y francesas. Lo que está implicando acá, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, Atahualpa lo van a sepultar o lo van a tener un ritual católico con una sepultura católica. Cuando, ¿no es cierto?, fueron los propios españoles que lo asesinaron y lo mataron. Las ideas indígenas se vieron afectadas y sus consecuencias se hicieron sentir en la vida cotidiana, aunque las relaciones sociales permanecieron prácticamente inalterables. En lo que la vida diaria se refiere, los indios ya no construían templos a sus dioses, sino iglesias católicas. Empleaban utensilios de acero y utilizaban dinero español cuando compraban y vendían productos de uso comerciante, pero seguían teniendo a los caciques al frente de sus comunidades, que eran los que verdaderamente estructuraban la sociedad indígena. En otras palabras, los españoles comenzaron a arrasar con todo. Empezaron a imponerles cosas, le impusieron en el idioma, le impusieron sus dioses o su dios, le impusieron, ¿no es cierto?, que ahora no tenían que tener en los templos de ellos, sino le pusieron sus propias iglesias, a utilizar los utensilios, el dinero, etcétera, etcétera.
pero aún los muchos ellos mantenían su costumbre porque había una fuerte raíz, ¿no es cierto?, a sus caciques o a la gente que los administraba a ellos. Por esa razón, hoy día podemos conservar todavía, de alguna manera, los idiomas que, aun cuando han tratado de perderlo, hoy día se mantiene, ¿no es cierto?, el aymara, y gracias, ¿no es cierto?, que se está también en nuestra escuela, está el idioma aymara presente, no en ustedes, pero los cursos, ¿no es cierto?, de séptimo hacia abajo, próximo año ya está octavo, el idioma aymara, el quechua y otros idiomas, el mapudungún en el caso de nuestro país. Las costumbres, como yo les hacía mención, el machacmara, que se ha vuelto a revivir. Tantas cosas, ¿no es cierto?, que el español quiso destruir, pero hoy día se han recuperado porque es importante, ¿no es cierto?, reconocer lo que son nuestros antepasados. Cuando vemos, ¿no es cierto?, qué efecto tuvo la cosmovisión, vemos, ¿no es cierto?, cómo fue todo destruido. Pero vamos a ver ahora qué efecto de la conquista sobre la población indígena. ¿Qué factores fueron determinantes en la configuración de la población indígena a partir del siglo XVI? Además de la desarticulación de la política, ya no era, ¿no es cierto?, ellos eran los españoles que gobernaban, la cosmovisión indígena que ya vimos, ¿no es cierto?, principalmente su concepto religioso, el proceso de la conquista tuvo repercusiones en los índices de la población americana. Las causas de este fenómeno son varias y han sido largamente debatidas entre quienes se dedican a la historia. Así, con respecto a enfermedades, maltrato y conflictos bélicos, se han planteado diversos énfasis y relaciones. Sin embargo, estas investigaciones coinciden en señalar que durante la primera mitad del siglo XVI se produjo una fuerte disminución de la población indígena. Vamos a ver, ¿no es cierto?, a través de los documentos, cómo esta población indígena fue disminuyendo, las razones por las cuales disminuyó, y vemos, ¿no es cierto?, enfermedades, maltratos, conflictos bélicos, etcétera. La población indígena, ¿no es cierto?, hay algunos autores que plantean que durante el periodo de la conquista o de la colonia, más de 19 millones de indígenas perecieron no por muertes naturales, sino directamente por las manos del español, ya sea a través de la enfermedad, del sobretrabajo, los conflictos bélicos, etc. La biología nos ha servido como fundamento para explicar la manera en que las enfermedades infecciosas y otros agentes patógenos son introducidos en nuevos ecosistemas, provocando una alta mortalidad en la población que no posee las respectivas defensas inmunológicas. Bueno, más que estamos hoy día justamente viendo una situación, ¿no es cierto?, de un virus que está en el mundo, que hoy día no hay una vacuna efectiva, todavía no se ha detectado una vacuna para poder controlar el coronavirus. Esto lo estamos viviendo en este momento. Estamos hablando, ¿no es cierto?, en el 2020, donde hay un desarrollo tecnológico, donde la ciencia, ¿no es cierto?, ha aumentado mucho. Pero pensemos, en 1500, cuando llega el español y trae enfermedades que aquí en América no estaban, enfermedades como la viruela, enfermedades como un simple resfrío, que lo trae el español y aquí en América no hay, entonces el cuerpo no tenía la defensa para poder subsistir. ¿Qué es lo que iba a ocurrir entonces? Estas enfermedades que trae el español van a disminuir notablemente a la población indígena. La imagen que está allí, ¿no es cierto?, la ilustración, representa la epidemia de la viruela en la población indígena. Esto, ¿no es cierto?, provocó una gran cantidad de muerte. Los españoles trajeron enfermedades que aquí en América no existían, y por lo tanto los indígenas no estaban preparados biológicamente para poder enfrentar este tipo de enfermedad, y por eso, ¿no es cierto?, muere una gran cantidad de población indígena producto de estas enfermedades. Otra causa deliberada del descenso de la población fue la propagación de
la epidemia, estos morbos, especialmente la viruela, la malaria, el sarampión, el tifus, la gripe. La gripe, que es una cosa tan sencilla, pero como no estaban preparados, muchos murieron eh, de problemas pulmonares. Y asoladas en Europa regularmente, saltaron pronto al Nuevo Mundo. Vinieron a la rastra de los invasores y encontraron allí un huésped sin inmunidad. En los indios vulnerables, tanto más por malnutrición derivada del cambio en la dieta, por los abusos de la explotación, los agentes patógenos se ensañaron con la virulencia, los estragos fueron enormes y fulminantes. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Vienen enfermedades, al indígena lo sobreexplotaban, no le daban los alimentos que correspondían, por lo tanto estaban debilitados. Venía esta enfermedad y finalmente murieron en gran cantidad. En Perú y Nueva España, cuando hablamos de Nueva España, ¿no es cierto?, el sector de México, la reproducción de la población indígena se caracterizó por el primer colapso brusco entre 1520, 1530 y 1550, con mermas casi absoluta de las zonas bajas, calientes de la costa, descensos diferenciales de las tierras altas al interior, que oscilan entre el 50, 70 y el 80% del grupo adulto masculino. O sea, murió una gran cantidad de gente, la gran mayoría de la población. Las causas del colapso fueron mencionadas por los cronistas. Para el caso del Perú, enfatizaron en la mortalidad indígena ocasionada por las guerras de conquista y entre las mismas huestes españolas, los periodos de hambre derivados de estas guerras, el desorden codicioso de los europeos para obtener oro y plata, que lo hacían trabajar prácticamente de sol a sol a los indígenas, factores a los cuales cabe añadir la sobremortalidad de las guerras que sucedieron, ¿no es cierto?, entre Huáscar y Atahualpa, vale decir, una gran cantidad de indígenas también mueren en estas guerras. Hay múltiples factores que van a producir esta mortandad. Existen diversas estimaciones en relación a los números de habitantes que poblaban América a la llegada del español. Para algunos autores, como Ángel Rosenblatt, hacia 1492 la población americana llegaba a 13 millones, mientras que Henry Dobbins alcanzaba 90 millones. A pesar de la diferencia, existen consensos que los centros urbanos como Tenochtitlán y el Cusco albergaban una gran cantidad de habitantes. Aquí, ¿no es cierto?, vemos algunas cifras que es bueno analizar. 1500, mire, 1500 en el caso de 1570, en el caso de Perú, más de 1 millón de población. No le vamos a ver todos los datos, pero para que vean, en muy poco tiempo, 30, 50 años estamos hablando, la población era casi 600.000. O sea, en menos de 50 años la población indígena disminuyó el 50%. México Central, 1519, 25 millones 300.000. En 1605, 1 millón. O sea, el devastar la población fue altísimo, por las razones ya señaladas anteriormente. Finalmente, los españoles trataron a estas mansísimas ovejas y olvidando de ser hombres, ejerciendo la crueldad de lobo y tigre y de leones hambrientos. De 40 años a esta parte, no han hecho ni hacen sino perseguirlas, oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas, por cuantas maneras conocían ya los hombres y por las nuevas que han inventado ellos. Así hay ahora en la isla española solo 200 personas naturales de allí, habiendo habido por principio 3 millones. Esta es una reflexión que hace Bartolomé de las Casas. Recuerden que Bartolomé de las Casas fue el que defendió, ¿no es cierto?, en Valladolid, que habíamos visto en clases anteriores, a los indígenas, para que vean, ¿no es cierto?, cómo era la situación de los indígenas. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cuáles son las preguntas? Realicen la siguiente actividad. Elaboren una definición para el concepto de desastre demográfico. Ya creo que ya lo he explicado. Ahora ustedes hagan su definición. Para ello, recuerden las dos fuentes de las páginas que abordan diversos factores de la interpretación. ¿Cuáles son, no es cierto?, las razones.
Respecto a la disminución de la población indígena, ¿qué tienen en común las interpretaciones de las fuentes B, C y D? ¿En qué difieren? ¿Cuáles son las cosas que tienen en común las B, C y qué es lo que difiere, ¿no es cierto?, que son diferentes. A partir de los documentos E y F, reflexiona. ¿Cómo imaginan que serían los pueblos mesoamericanos, andinos? Y andino, Mesoamérica es el sector de México, Centroamérica, y andino, si no hubiesen sido conquistados por los europeos. Elabora un pequeño cuento, relato, que reflejen su postura. En otras palabras, ¿no es cierto? Ustedes, a través de un cuento, un relato, ustedes van a decir, ¿cómo se imaginan ustedes que hubiese sido la población aquí en América si no hubiesen llegado los españoles? En estos dos desarrollos de estas grandes culturas como azteca, como inca, ¿qué hubiese pasado? ¿En qué situación estaríamos hoy día en América si no hubiesen llegado los españoles? Eso es lo que deben de realizar para esta semana. Lo estamos viendo posiblemente ya después a través de Classroom, pero yo lo voy a dejar la inquietud, ¿no es cierto? Si es que se van a hacer las clases por Classroom, quiero seguir continuando y explicándole a través de estos videos en mi canal eh, las clases o lo que tendrían que estar haciendo. Creo que va a ser una manera, ¿no es cierto?, de aportar para que ustedes entiendan mejor los contenidos. Entonces nos estamos viendo, no sé si por Classroom o por este medio, y los dejo, ¿no es cierto?, no olvidar que tienen que cuidarse.